Jóvenes, muy buenos días. Hoy es 7 de mayo de este 2020. Vamos a continuar con nuestras actividades. Por favor, voy a aperturar esta sesión colocando el enunciado que vamos a trabajar. Ya prácticamente estamos en las postrimerías de nuestro análisis de los triángulos rectángulos para iniciar con toda seguridad la próxima semana ya nuestro estudio de los triángulos oblicuángulos. El día de mañana es probable que les haga notificaciones ya del asunto de nuestro siguiente reconocimiento parcial. Después de la experiencia de ayer, saqué muchísimas conclusiones y a partir de esto voy a hacer las mejoras pertinentes que al caso procedan. Y bueno, les daré ya mayor información el día de mañana, así es que ahorita de momento nos vamos a concentrar a nuestro trabajo el día de hoy. Vamos a cambiar aquí para tener nuestro enunciado con el que vamos a trabajar. Ahí tenemos este problema en el cual se nos indica que el ángulo de situación de la cresta de un risco inaccesible es de 48 grados. Retrocediendo 150 metros sobre el mismo plano, el ángulo de situación es de 27 grados. A partir de esta información, se nos pide hallar la altura del risco. Así que, por favor, voy a dejar aquí unos segunditos en la pantalla el enunciado para que lo transcriban. Son apenas unos 3 renglones, así es que vayan transcribiendo, por favor, este enunciado. Repito, el ángulo de situación de la cresta de un risco inaccesible es de 48 grados. Retrocediendo 150 metros sobre el mismo plano, el ángulo de situación es de 27 grados. Hallar la altura del risco. Dejamos unos segunditos para que transcriban el enunciado. Inmediatamente procederemos a hacer la interpretación de estas palabras, es decir, convertir este enunciado en un esquema gráfico para poder intentar su resolución. Repito por última vez, el ángulo de situación de la cresta de un risco inaccesible es de 48 grados. Retrocediendo 150 metros sobre el mismo plano, el ángulo de situación es de 27 grados. Con esta información se nos pide hallar la altura del risco. Bueno, me regreso entonces aquí a nuestra imagen del servidor. Aquí estamos ya de nueva cuenta. Entonces vamos a hacer la interpretación de estas palabras. ¿Sí? El problema es, identificar algunos elementos clave. Por ejemplo, la primera palabra que hay que tener en cuenta es la cresta. La cresta es, digamos, la parte más alta, una forma muy mexicana de identificar este concepto de la cresta es lo que le llaman a la coronita que tienen encima los gallos, las gallinas, esa parte de arriba, le llaman la cresta. Entonces la cresta nominalmente se refiere a la parte más alta, ¿sí? Que está hasta mero arriba, la cresta de las olas, la parte de arriba de las olas, ¿de acuerdo? Esa sería la idea de este párrafo, de este enunciado. Primera situación. Segunda situación, un risco se supone que es, y además inaccesible, se supone que es como una especie de desfiladero que uno puede apreciar desde la parte de abajo hacia arriba, observando en una parte, y eso se supone que, como lo dice el enunciado, pues es un risco inaccesible. Así que vamos ahora a hacer, insisto, un pequeño esquema que nos represente la situación del enunciado. Voy a intentar aquí dibujar
esta parte del costado. Un risco, pues podríamos identificar que sería algo así, es decir, algo donde no se puede acceder. Y aquí tendríamos nuestra visión en un plano, ¿de acuerdo? Esta es la parte del risco y aquí está. Por la razón que sea, no podemos acceder. Imagínense que estamos nosotros en esta posición aquí y observamos hacia arriba, por supuesto, el risco. Regreso un poquito a la información del enunciado. Dice, en la cresta, es decir, la parte más alta es de, el ángulo de observación es de 48 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a suponer, no nos dice dónde, eso es importante, no dice dónde está ubicado el observador, solamente dice que desde un punto, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, ¿sí? En esta posición, desde aquí a la parte más alta, desde a la cresta, que podríamos poner que es ahí, esta es la parte más alta de la cresta, del risco inaccesible. Bueno, pues ahí tendríamos, de acuerdo a la información, un ángulo de 48 grados de ubicación. Bueno, primera parte del enunciado. Espero que aquí no haya mayor complicación. Ahora me regreso a nueva cuenta del enunciado. Se nos dice que retrocediendo, es decir, alejándonos del risco, 150 metros, o sea, del punto donde estamos, nos vamos a 150 metros más atrás, y ahora el ángulo de situación es de 27 grados, es decir, si estábamos aquí, vamos a suponer, bueno, pues ahora nos ubicamos, por así decirlo, aquí, ¿de acuerdo? En esta nueva posición, ahora el ángulo evidentemente se hizo más pequeño, vamos a poner que ahora estamos aquí, y este ángulo ahora es de 27 grados, y se supone que esta distancia que nosotros recorrimos de donde estábamos originalmente hacia atrás, tendríamos 150 metros. Voy a hacer algunos movimientos aquí, entonces permítanme un segundito, voy a mover tantito aquí, espero que no nos genere conflicto. Aquí acabo de subir el volumen, discúlpeme, pero pues esta parte no la puedo evitar porque evidentemente tengo que eventualmente hacerme hacia un costado para hacer las indicaciones. Espero que ahí nos hayamos corregido, ¿sí? Le subo un poquito más, ahí es prácticamente el total del volumen que puedo proporcionar ahorita. Entonces, vuelvo a repetir, aquí tendríamos estos 150 metros que nos retrocedimos de este punto a este nuevo punto, ¿de acuerdo? Y con esta información se nos pide que calculemos la altura, por decirlo, vamos a colocar aquí con otro color, nuestra interrogante a calcular sería esta parte, esta distancia, este segmento, pues que acabo de colocar en rojo, espero que eso sí se pueda distinguir la señal. Esta parte de aquí, bueno, pues sería la altura del risco, ¿de acuerdo? Entonces, con esta información, nosotros debemos buscar cómo, digamos, con los datos que tenemos, cómo obtener esa distancia de aquí. Si podemos analizar y vamos a encontrar una cierta coincidencia con el problema que resolvimos el día de ayer, observen que tienen cierto parecido. Los dos triángulos, evidentemente hay uno que es un poco más chico y el otro un poco más grande, porque está un poquito más hacia atrás, tienen un punto de coincidencia. Decíamos ayer que lo importante siempre en este tipo de enunciados es encontrar los puntos de cruce, de empalmamiento de datos similares o características que nos permitan esa igualdad, hacer, digamos, ecuaciones. Recuerden que nosotros la palabra igual, algo que es similar, siempre nos debe llevar a la idea de encontrar una posible ecuación que eventualmente se transforme en herramienta para poder encontrar la posible solución del problema. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, alguien que nos pueda hacer aportaciones, espero en el chat, ¿qué podríamos encontrar que fuera, digamos, igual o similar o que nos pudiera ayudar para que a partir de los triangulitos que evidentemente se nos acaban de formar,
pudiéramos encontrar algún elemento, digamos, que nos dé empalmamientos, ecuaciones, algo que pueda ser similar para poder, insisto, hacer planteamientos que eventualmente se conviertan en ecuaciones y eventualmente nos lleven precisamente a la solución. Es evidente que nosotros estamos buscando este lado de acá, ¿sí? ¿Qué es ese lado? ¿Cómo lo podemos identificar respecto a los triángulos? ¿De acuerdo? Esa es la duda que yo estoy planteando ahorita. Estoy tratando de dar tiempo hablando para que ustedes a través del chat me hagan llegar alguna afirmación, algo. Voy a poner aquí mis anteojos, disculpen, porque ya ahorita no los ocupo. Si hay algo que necesite o que nos pueda ayudar aquí, o que ya veo ahí que nos está constando Lupana, que pues el cateto opuesto, sí, ok, tenemos un cateto opuesto, efectivamente, y si se fijan aquí, como ya se mencionó, evidentemente este cateto opuesto es el mismo para los dos triángulos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos una condición de igualdad, o sea, este cateto opuesto para el triángulo más pequeño y el grande es exactamente el mismo cateto opuesto. Entonces ya tenemos identificado que vamos a tener que buscar ese cateto opuesto, ¿de acuerdo? Exacto, en el sí. Evidentemente las hipotenusas de los dos triángulos pues son distintas, ¿verdad? Es el cateto opuesto, o sea, ahí no está la clave como me están contestando ya por ahí algunos de ustedes, ¿sí? Entonces, evidentemente tenemos que buscar puntos de empalmamiento. Ahora, ¿qué datos sí tenemos? Porque del cateto opuesto pues no lo tenemos, obviamente, además de los ángulos. Es evidente que tenemos estos 150 metros. Estos 150 metros, como podemos notar, pues son, digamos, una porción, un pedazo del cateto adyacente del triángulo más grande. ¿Sí? Si se fijan, el triángulo más grande sería, este sería su cateto adyacente, hasta acá. Entonces nada más nosotros tenemos esta porción que es, insisto, un pedazo, un pequeño trozo o una pequeña distancia de lo que sería todo el cateto adyacente del triángulo más chiquito, del triángulo más grande. Del triángulo más pequeño pues no tenemos nada. Entonces, bueno, ya claro, más o menos esta onda creo que ya se están dando cuenta que pues como que tendremos que vincular que es un pedacito del cateto adyacente con el cateto opuesto y empezar a jugar con estas cosas, con estas herramientas, con estas igualdades, ¿no? Por lo tanto, pues creo que ya podemos también parcialmente adivinar que nuestro trabajo se va a empezar a orientar a utilizar las famosas tangentes, ¿verdad? Porque estamos buscando lo opuesto y tenemos como dato un pedacito, dicho de manera coloquial, del cateto adyacente. Entonces, opuesto y adyacente, la única manera de concatenar estos dos datos es utilizando la función tangente. Así que bueno, para hacerlo, digamos, con nomenclatura, vamos a colocarles letras a los puntos claves, ¿sí? A los puntos esenciales de la figura, como lo hicimos ayer. Voy a poner, por ejemplo, para el triángulo pequeño, voy a poner que este sea el punto A, que sea el punto B, acá en la parte más alta el punto C, y aquí le vamos a poner el punto D, para ir simplemente en orden cronológico, A, B, C, D, ¿de acuerdo? En orden alfabético, discúlpenme. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información, pues vamos a empezar a jugar con el asunto de las tangentes. Es evidente, vuelvo a repetir, que si tenemos una pequeña porción del cateto adyacente y vamos a buscar el cateto opuesto, pues es la única función que nos concatena las dos cosas, que nos las une. Así que hagamos algunos planteamientos para, obviamente hay que ponerlo como son dos triángulos, aquí ni siquiera hay que remarcarlos. Evidentemente el ángulo recto de ambos estaría justamente en esta posición y entonces con esto lo que implica es que hay que estar muy abusados con el manejo de las tangentes aquí. Entonces vamos a hacer nuestras consideraciones aquí. Decimos para el triángulo ABC. Para el triángulo ABC, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el triángulo más pequeño.
el triángulo ABC. Déjenme voltear aquí dentro del micrófono para que luego nos escuchemos con claridad. Entonces, para el triángulo ABC tendríamos la tangente es el opuesto entre la adyacente. Eso ya lo sabemos por definición. Entonces tendríamos aquí que la tangente, en este caso la tangente de 48 grados debe ser igual al cateto opuesto entre la adyacente. Para nuestro caso, para esta figura específicamente, la tangente de 48 grados sería el cateto opuesto, que es el segmento BC. Déjenme escribir aquí porque siempre debemos acostumbrarnos a escribir en orden alfabético. BC dividido por el cateto adyacente, que sería AB. El segmento AB. Y bueno, pues evidentemente aquí no tendríamos ningún otro argumento para plantear, sino solamente BC entre AB. Recuerden que esto que ponemos como segmentos BC y AB, en su momento van a ser las veces como si fueran nuestras variables, como si fuera nuestra X y nuestra Y. ¿De acuerdo? Tenemos una ecuación con dos variables, BC y AB. No podemos hacer nada. Necesitamos forzosamente plantear otra ecuación. Recuerden que por cada variable debemos tener una ecuación. Dos variables, dos ecuaciones. Entonces, vamos a buscar esa segunda ecuación utilizando el otro triángulo. Así que para el otro triángulo vamos a escribir lo siguiente. Decimos entonces, para el triángulo BCD, es decir, el más grande, para el triángulo BCD, aplicamos de nueva cuenta la tangente y entonces decimos tangente, pero ahora ya de 27 grados, tangente de 27 grados es igual a cateto opuesto, es decir, el segmento BC entre el cateto adyacente que es BD. ¿De acuerdo? El cateto adyacente será desde aquí hasta acá. Pero, como es muy obvio, este cateto adyacente de BD lo podemos descomponer en dos porciones. Observen que este cateto de BD, que es toda esta distancia, se puede descomponer en esta distancia que es de AB más los 150 metros, que sería el segmento desde A hasta D. Entonces vamos a replantear aquí este denominador para poder involucrar a la distancia AB, que es justamente la que tiene la ecuación anterior, la igualdad anterior de AB. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos la tangente de 27 grados es igual al segmento BC dividido, como decíamos, por el segmento BD, pero este segmento BD lo podemos descomponer en estas dos distancias, es decir, la distancia que hay de A a B, esta distancia, no sabemos cuál es, más los 150 metros, ¿sí? 150 metros. Y con esto, como podemos notar, hemos obtenido dos ecuaciones con dos variables, donde las variables serían BC, que aparece en la primera y en la segunda, y la otra distancia que aparece AB, perdón, la primera que sería BC y BC, y la segunda AB que aparece aquí en la primera y también aparece en la segunda ecuación. Así que con esto, lo que se reduce en nuestro problema ahora es aplicar la resolución de problemas algebraicos, perdón, de la resolución de ecuaciones utilizando cualquiera de los métodos que ya hemos visto en el semestre anterior. Así que, como lo hicimos ayer y para hacerlo didáctico, vamos a utilizar el método de sustitución. Entonces voy a marcar aquí con un rectángulo las ecuaciones que vamos a tener como simplemente como ecuación 1 y ecuación 2. Así, por ejemplo, esta, que voy a encerrar aquí, esta sería lo que vamos a definir como ecuación número 1. Y acá tendríamos lo que vamos a llamar ecuación número 2. O sea, nuestro trabajo
se reduce ahora, o se tiene que concentrar específicamente en resolver el sistema que forman las ecuaciones 1 y 2 para nuestras variables que serían BC y AB. BC y AB, es decir, como si fueran X y Y, X y Y. Así que una vez hecho esto, bueno, pues vamos a, insisto, a utilizar el método de sustitución. Vamos a poner entonces aquí nuestra indicación, resolviendo sistema 1 y 2. Les recuerdo que yo establezco como mecánica de trabajo personal que siempre que encierro un numerito con un circulito, estoy haciendo hincapié que se trata de una ecuación, ¿de acuerdo? Entonces eso para que lo tengamos presente. Voy a cortar aquí este espacio para aprovechar lo más que se pueda nuestro pizarroncito, porque ya saben que estamos limitados de espacio y de presupuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tenemos la ecuación y la ecuación 2, analizamos directamente cuál es la ecuación más sencilla de despejar, y creo que es muy evidente que es la ecuación número 1. Así que de aquí, de esta ecuación número 1, para hacerla más sencilla, vamos a pasar este término AB, este segmento AB que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar para despejar la variable BC o el segmento BC. Así que hacemos nuestra indicación aquí, despejando BC en ecuación 1, ¿de acuerdo? Vamos a despejar el segmento BC en la ecuación 1. Entonces este denominador va a pasar a multiplicar, nos va a quedar entonces el segmento AB multiplicado por la tangente de 48 grados, eso es igual al segmento BC. Con esto entonces tenemos ya despejado el segmento BC, y a esta nueva ecuación, que la voy a de nueva cuenta encerrar en un rectángulo, esta nueva ecuación que acabamos de obtener, le voy a denominar ecuación número 3. De acuerdo a la metodología de sustitución, como esta ecuación fue obtenida de la ecuación número 2, perdón, la ecuación número 1, hay que sustituirla en la ecuación número 2. Es decir, aquí donde aparece el valor de BC, lo vamos a cambiar por esta expresión. Hacemos entonces aquí nuestra indicación, sustituyendo ecuación 3 en ecuación 2, ¿de acuerdo? Entonces, tomo la ecuación número 2, dice aquí tangente de 27 grados. Entonces aquí igual, y en lugar del valor del segmento BC que está en el numerador, vamos a colocar esta expresión, es decir, va a quedar aquí AB, el segmento AB multiplicado por la tangente de 48 grados. Esto sería, insisto, el segmento BC, que es el que va a quedar aquí, cambiado después de la sustitución, y ahora todo esto va a quedar dividido por el segmento AB más los 150 metros que estaban en la ecuación número 2. Entonces, con esto, como pueden observar, lo que hemos conseguido es una nueva ecuación, una donde solamente aparece una sola variable, que sería precisamente el segmento AB y AB. Si se recuerdan, es un problema prácticamente idéntico, bueno, con un planteamiento distinto, pero con un procedimiento relativamente similar o muy similar al ejercicio que resolvimos el día de ayer. Entonces, espero que podamos hacer esas asociaciones, por favor, porque, bueno, pues son problemas que nos reclaman un poquito de esfuerzo, pero tienen cierta mecánica, como lo pueden entender, insisto. Entonces, ahora pues vamos a despejar, a resolver esta ecuación. Hacemos esta indicación que vamos a resolver para AB.
Entonces, ¿qué implica como primer paso? Bueno, pues el primer paso que tendríamos que hacer sería pasar este denominador a multiplicar para ya no tener ese denominador ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar, lo está dividiendo a multiplicar. Lo ponemos aquí indicada la multiplicación. El segmento AB más esos 150 metros van a quedar multiplicando a la tangente de 27 grados. Y esto continúa siendo igual al segmento AB multiplicado por la tangente de 48 grados. Es decir, dividiendo pasa a multiplicar. Y aquí está indicada la multiplicación. Ahora, por supuesto, pues en este ánimo de simplificar, vamos a efectuar o a distribuir el producto indicado. Es decir, este factor primero, y tendríamos que multiplicar AB por la tangente de 27, pues así lo vamos a dejar precisamente. Vamos a dejar indicar la multiplicación de AB por la tangente de 27 grados. Y ahora multiplicamos el 150 también por la tangente de 27. Obviamente este está sumando, sería más 150 metros multiplicado por la tangente de 27 grados, y esto es igual a AB por la tangente de 48 grados. Entonces, se ve así un poquito, pues, exótica la expresión, pero es muy sencilla. Vamos ahora a ubicar todos los términos que nos involucren a la variable AB, que es nuestra variable a calcular, en un lado, y aquellos que no la tengan en el otro lado, es decir, como si fueran X, todas las X en un lado y lo que no tiene X del otro lado. Entonces, este AB ya está de este lado, vamos a dejarlo aquí, AB multiplicado por la tangente de 27 grados, aquí se queda, y nos traemos este AB que está aquí sumando, lo vamos a traer acá, obviamente a restar, menos AB multiplicado por la tangente de 48 grados, igual, y ahora este producto que está acá del lado izquierdo sumando, se va al otro lado a restar, entonces va a quedar menos 150 metros multiplicados por la tangente de 27 grados. Ahí tenemos entonces ya concentrados todos los términos que involucran a la variable AB en un lado de la ecuación. Bueno, insisto, vamos a despejar el valor de AB. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues hay que factorizarla. Vamos a hacer nuestra indicación aquí que vamos a factorizar. ¿Por qué vamos a factorizar? Porque necesitamos dejar solamente un solo término. Y si factorizamos el término común de estos dos, pues evidentemente es el valor de AB. Así que tendríamos que AB factorizada sería, si dividimos esta expresión entre el factor común AB, que nos va a quedar solamente adentro la tangente de 27 grados, menos entre más menos, dividimos esta expresión nuevamente entre el factor común que es AB, en automático nos queda solamente la tangente de 48 grados, y esto es igual, del otro lado todavía no hay ninguna modificación, serán menos 150 metros multiplicados por la tangente de 27 grados, ¿de acuerdo? Ya estamos casi en la puerta, estamos casi por llegar. Fíjense, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente este factor que está multiplicando a la literal AB, o a la variable AB, hay que pasarlo al otro lado a dividir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, dejamos aquí AB sola, el segmento AB solo, y tenemos el numerador que daría estos menos 150 metros multiplicados por la tangente de 27 grados, y todo esto va a quedar ahora dividido por la tangente de 27 grados menos la tangente de 48 grados, y ahí tendríamos entonces ya, digamos, solamente esperando que apliquemos aquí nuestro procedimiento con la calculadora para sacar precisamente este valor de AB, que sería esta distancia de aquí a aquí, y si no es la que nos piden, evidentemente, pero es la que nos va a permitir
una vez que lo obtengamos, fíjense aquí, si tenemos ya el valor de AB, pues lo multiplicamos por la tangente de 48 y eso nos va a dar esta distancia ABC, que es precisamente la altura que estamos necesitando. Entonces, en este punto, nuestro trabajo se concentra o se reduce específicamente a efectuar la operación indicada. Entonces, voy a moverme para acá. Espero hacer el espacio para poder ahora aplicar la operación con la calculadora. Y por favor, mucho cuidado con suministrar la información tal cual aparece aquí a la calculadora. Es muy sencillo, pero si cometemos un error de una tecla de más o de menos o un signo incorrecto, echamos a perder todo el trabajo que hemos realizado hasta este punto. Así que colocamos aquí menos, ese menos, abrimos un paréntesis 150, tenemos ahí menos 150, cerramos el paréntesis por la tangente de 27. Observen que estoy escribiendo tal cual aparece ahí, ¿sí? Y ahora ponemos un entre, una división, abrimos un paréntesis y colocamos ahí tangente de 27, tal cual, tangente de 27 menos tangente de 48. Ya pueden observar que la pantalla se va recorriendo porque la operación es un poquito extensa. Espero que hayan observado que la hice tal cual y damos el igual sencillamente aquí. Y entonces nos aparece ese valor, lo tomo, déjenme anotarlo por acá, son 127.1509, ¿de acuerdo? Metros, obviamente, puesto que el valor de la distancia aquí de metros, este valor también estará dado en metros. No sé. Espero por favor la corroboración de que todos en sus maquinitas, en sus calculadoras les está apareciendo exactamente el mismo valor. Por favor, tengan la gentileza de indicarme que efectivamente está ocurriendo esto. Por favor, que no hay una variación, que no estamos sacando resultados distintos. Todos debemos llegar al mismo resultado, por favor. Nadie, estoy esperando, estoy acá, ya estaban atentos al monitor, tengo que voltear a muchas cosas, esto es, créanme, es muy complicado estar aquí, estar en la computadora acá y estar acá también en el monitor para estar checando, así que ya veo, ya me contestaron por ahí Elizabeth, Opana y Néstor que sí, ok, bueno, entonces no tiene que salir distinto, evidentemente. Lo que pasa es que recordarán que ayer teníamos allí un conflicto que a algunos no les salía o no sé qué estaba pasando. Entonces, por favor, por eso quiero que todos tengamos números. Me da gusto que ya estamos viendo que sí, a Sofía, a Pablo, a Jessica. Ok, bien. Entonces, recordar este valor que acabamos de obtener, bueno, pues este es el que nos va a permitir ahora calcular la distancia B. Vamos entonces a hacer una pequeña, pues aquí un apartadito especial, porque ya ven que se nos acabó el pizarrón. Entonces aquí, en esta parte, vamos a realizar la sustitución en esta ecuación 3 de este valor de AB, que es el que posteriormente nos va a permitir calcular el valor de esa distancia BC, que es la que nos está pidiendo el problema. Entonces hagamos nuestra indicación acá, sustituyendo AB en ecuación 3. Entonces, donde está el valor de AB, vamos a colocar ahora estos, lo voy a hacer pequeñito, 127.1509, esto sería el valor de AB, multiplicado por la tangente de 48 grados, y eso es igual al segmento BC. Entonces, voy a dejar aquí, BC igual. Y bueno, fíjense, espero que a ustedes también les haya pasado. Aquí todavía estoy conservando el valor que teníamos de la operación anterior. Ahí están, fíjense, los 127 y fracción. Entonces ni siquiera hay que perder el dato, sino simplemente ahí mismo, directo al valor, por la tangente de 48 grados. Ahí está, por tangente de 48, doy el igual.
Y me quedó que esa distancia de BC son 141.2154 metros, ¿de acuerdo? Esos 141.2154, espero que, supongo que todos también llegamos al resultado, porque esta operación es muy muy sencilla, nada más multiplicar, dar el igual. Entonces esto que acabamos de obtener sería precisamente la respuesta de la altura. Caray, déjenme escribir aquí bien, perdón, un segundito, vamos a hacer la corrección para que quede más claro, porque altura del risco, ¿sí? Esta sería entonces, a final de cuentas, la respuesta de nuestro problema, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si hay alguna situación que necesite ser explicada con mayor profundidad, o si todos estamos entendiéndonos, por favor, tengan la gentileza de ponerlo en el chat si hay algo, si tenemos alguna duda, algo que me voy a hacer así un costado tantito para poder dejar ahí la pantalla libre, de manera que puedan observar todo el procedimiento, y quienes se necesiten, por ejemplo, porque si algunos llegaron un poquito después, por ahí recibí mejor dicho, tuve ayer una plática con el profesor, con Arnie, Mr. Arnie. Platiqué un ratito con él y él me dijo que había algunos jovencitos de ustedes que era probable que llegaran un poquito después. Obviamente no hay ningún problema. Ok, Luis Eduardo, rapidísimo hacemos ese recorrido por todo el problema, ¿de acuerdo? Se nos dice que desde un punto, ojo, nosotros seleccionamos este punto A, estamos manejando cualquiera, de aquí a la cresta, a la cima, a la parte más alta de un risco inaccesible, se tiene un ángulo de 48 grados. Y de aquí retrocedemos 150 metros sobre el mismo plano, es importante ese dato, sobre el mismo plano, y ahora este ángulo, desde el punto D, estaríamos específicamente con un ángulo de 27 grados. Y con esa información se nos pidió que sacáramos la altura del risco inaccesible, ¿sí? Soy así muy elegante, ¿no? Entonces, como concluimos que teníamos que buscar el cateto opuesto y teníamos una porción del cateto adyacente, entonces por eso decidimos utilizar las tangentes. Tenemos para el triángulo más pequeño que formamos de ABC, que la tangente de este ángulo de 48 grados es el opuesto entre la adyacente, se nos da nuestra primera ecuación. En la tangente para el triángulo más grande, que sería de BCD, tenemos que la tangente de 27 es el opuesto entre la adyacente. El opuesto es el mismo BC, el adyacente es de B a D, pero como ya vimos, esta distancia desde B hasta D la podemos descomponer en dos porciones, una que nos daría el segmento AB y otra que sería el segmento AD, que son esos 150 metros, y con esto pudimos observar que teníamos dos variables idénticas que serían BC y AB, BC y AB. Por método de sustitución, resolución de un sistema de ecuaciones de dos variables, decidimos despejar de la ecuación número 1 el valor de BC, es decir, esta AB que estaba dividiendo se pasó a multiplicar, obtuvimos esta expresión. Esta expresión la sustituimos en la ecuación número 2, es decir, donde aparecía BC, la cambiamos por este valor, nos quedó esta nueva ecuación, y a partir de este momento nos dimos a la tarea de resolver el sistema de esta ecuación nueva, donde solamente aparece como variable AB. Recuerden que se ven muchas letras, pero este tangente 27 es un valor conocido, la tangente 48 es un valor conocido, lo podemos conocer inmediatamente con la calculadora. Por eso no es una variable, es como si fuera esta nada más y esta nada más, son las dos variables, tenemos ahí la X. Entonces hacemos el paso de este denominador, llevarlo a multiplicar al otro lado, distribuimos los factores, AB por tangente de 27 aquí está, 150 metros por la tangente 27 aquí está, y concentramos después todos los términos que involucran a la variable AB en un lado de la ecuación. Este que está acá a este lado viene para acá a restar, y el término que no tiene la AB lo pasamos al otro lado. Obviamente si aquí está sumando pasa a restar. Importante el asunto de los signos, ya saben que ese es uno de los grandes errores que cometemos en el álgebra. Entonces de aquí distinguimos que en estos dos hay un término común que es AB, factorizamos, obtenemos esta expresión,
Y finalmente este valor que está multiplicando a nuestra variable AB va al otro lado a dividir. Quedaría así. Después de hacer esto con la calculadora, llegamos a que esta distancia de AB pues vale 127.1509 metros, y esta distancia nos permite sustituirla aquí en la ecuación número 3, el valor de AB, acá de este lado, para que al multiplicarse por la tangente de 48 grados, pues nos den justamente esos 141.2154, que son justamente la altura del risco inaccesible, ¿sí? Despejar, sí, cualquiera de las dos ecuaciones, por supuesto. Eso en respuesta a la pregunta que por ahí leo de André, o de Andrea, no sé, nomás me aparece aquí, André y puntos suspensivos, supongo que es Andrea. Se puede despejar la variable que tú quieras, pero por supuesto, como ya te contestaron por ahí, siempre se debe buscar la ecuación que sea más sencilla. Entonces, si tú observas la ecuación 1 y la ecuación 2, es evidente que es más sencilla la ecuación número 1 que la ecuación número 2, ¿no? Sin embargo, si tú decidieras despejar de acá esto, pasarlo para allá para sacar BC, también puede ser. Es un poquito más elaborado, pero igual tiene que dar resultado correcto. Bueno, en este recorrido express no hubo ningún problema, ¿ya? Porque quiero a ver si podemos alcanzar a plantear otro problema, ¿de acuerdo? ¿Ninguna duda? Nada, por favor, porque vamos a hacer otro. Hoy quiero que hagamos 2 problemitas. ¿Ninguna duda? Estoy esperando. Ok, bueno, me doy a la tarea. Entonces, vamos a nuestro siguiente problema, por favor. Es un problema sencillito. Vamos a ver. Anotamos, por favor. Anotamos nuestro enunciado siguiente, por favor. Ok. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Dice, un bote de motor, perdón, cruzó un río a una velocidad de 20 kilómetros por hora en dirección este a oeste. La corriente del río es de 5 kilómetros por hora en dirección norte. Pregunta, ¿cuál sería la velocidad del bote en agua tranquila? ¿Cuál sería la dirección que tomaría? ¿De acuerdo? Anotamos, estoy unos segundos, déjame yo también ir borrando el pizarrón para intentar hacer el planteamiento y la resolución de este problema. Entonces, por favor, vayan transcribiendo. Repito, un bote de motor cruzó un río a una velocidad de 20 kilómetros por hora en dirección este a oeste. La corriente del río es de 5 kilómetros por hora en dirección norte. Pregunta, ¿cuál sería la velocidad del bote en agua tranquila? Y otra segunda pregunta, ¿cuál sería la dirección que tomaría? Recuerden que, como siempre, se va a quedar este video en nuestro canal en unos momentos. Así que, además, por supuesto, de que también se queda aquí en nuestra plataforma de Facebook. La invitación es para que en nuestro canal, por favor, como lo hemos estado insistiendo, posteriormente ustedes hagan el favor de hacer el pase lista en la caja de comentarios, ¿sí? Entonces, ayer, por cierto, hice algunos ajustes porque al parecer el canal, los mecanismos de seguridad que tiene el algoritmo de YouTube, estaba considerando la posibilidad de que sus comentarios fueran spam, que le llaman
Ustedes saben ese tipo de terminología, spam, de esas publicidades o mecanismos de reacciones de bots o lo que sea para los videos. Entonces por ahí tuve que hacer algunos ajustes para que no se presentara de esta manera. Entonces, por favor, si de repente veían que no había comentarios, era por eso, porque YouTube los estaba deteniendo porque se habían presentado esas, pues no sé, eso es el algoritmo del robot, o no sé cómo lo haga, el que detecte todas estas cosas en YouTube. Estaba considerando que ya había alguna cosa rara, entonces ya yo hice las adecuaciones para que no se presenten esto. Así es que lo comento nada más para que sepan que sí estamos al pendiente del asunto de todo lo que ustedes están colocando por ahí, de su pase de lista en el canal. Así es que la invitación es para que hagan lo propio. Bueno, regresamos después, pero yo creo que ya hayan alcanzado a transcribir. Regresamos a estar acá en la posible resolución. Bueno, por favor, este es un problema de una vertiente del problema que también ustedes en el siguiente semestre van a enfrentarse en lo que le llamamos el área de la física mediante una cosa que se llama vectores, que lo van a ver, ¿sí? Sí, yo voy a checar bien este asunto de la redacción en respuesta a la pregunta concreta de lo del examen o las cosas que hicimos ayer. Por favor, tengan en cuenta que se trató de una pequeña prueba de ver cómo funciona esto. Es muy eficiente, ciertamente, pero aquí hay que tener mucho cuidado, como pudimos constatarlo el de ayer, con la redacción y sobre todo con la escritura, ¿sí? Recuerden que la página por defecto asume que cuando vamos a iniciar una nueva expresión siempre tenemos que arrancar con mayúsculas. Y yo sé que pueden decir que pues, si no lo puse no pasa nada, pero por favor ayudémonos para que también el algoritmo de la página esta de los documentos, los cuestionarios que hace el famoso Google Docs, por favor nos ayude. Entonces voy a hacer los convenientes para esto. Lo que sí les digo es que definitivamente la próxima semana ya va a ser en serio completamente. Entonces eso tiene que quedar claro. Mañana yo ya les haré la notificación oficial para que sepamos, y tendrá que ser en serio y ahora sí con todo el rigor y el peso de lo que esto representa. Por lo tanto, moraleja, escribir correctamente. Los acentos son cruciales, por favor. Si no pone el acento, la máquina por defecto lo entiende de manera distinta. Entonces, cosas así, por favor. Entonces, estaré pendiente de la información para el día de mañana, para no perdernos en otras cosas que no tienen que ver con el trabajo de lo que estamos haciendo. Entonces, ahorita, analizando el problema, fíjense, voy a recuperar, les decía, esto que vamos a hacer ahorita es un problema de corte de física, en el cual intervienen vectores. Los vectores no es otra cosa más que fuerzas que tienen una aplicación en un punto y van con una dirección. Es una cosa que ustedes van a analizar en el siguiente semestre en física, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sentido común. Imaginemos que yo voy a cruzar de aquí para allá, así, nadando, ¿sí? Entonces, obviamente, al yo ir hacia allá y el agua venir de allá hacia acá, es evidente que por más que yo me apunte hacia allá, no voy a ir directamente en esa posición, en esa dirección. ¿Por qué? Porque el agua me va a terminar empujando paulatinamente hacia donde la corriente me lleva, ¿no? Pues eso es como dice el dicho, donde te lleve la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón de lo que está pasando. Entonces, vamos a entender el enunciado. Fíjense, el problema, voy a estar un poquito adelantando y regresando a la proyección, ¿sí? En el tema para estudiar, Luis Eduardo, por supuesto que definitivamente lo primero que vamos a hacer son las funciones trigonométricas. Mañana diremos específicamente, pero vayan dando una repasada muy, muy importante, por favor, a todo lo que hicimos de las funciones trigonométricas y especialmente también al manejo de la calculadora y de los ángulos significativos, ¿de acuerdo? Por favor, yo les diré mañana, pero ya váyanlo contemplando. Bueno, me adelanto, me regreso aquí a lo del enunciado, por favor. Dice, el bote motor cruzó un río a una velocidad de 20 kilómetros en dirección este a oeste, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a suponer precisamente a partir de esta información que tenemos aquí, vamos a ponerlo hasta en rojo para que se vea que es un río rojo, ¿sí? Si ustedes analizan aquí y ponemos aquí nuestra brújula, así que este es
el norte, el sur, el este y el oeste, bueno, pues tendremos entonces que el bote va de izquierda a derecha, visto así como lo tendríamos de frente. Si estamos aquí, estaríamos del este al oeste, ¿no? Del este a oeste, entonces, perdón, de derecha a izquierda, o sea, el bote vendría así, ¿de acuerdo? Vendría en esta dirección. Se supone que viene con una velocidad de 20 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Primera parte del enunciado. Regreso un poquito a la diapositiva. Entonces dice de 20 en dirección este a oeste. Entonces ahí ya tenemos. Y luego dice, la corriente del río es de 5 kilómetros en dirección norte. Es decir, la corriente va hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, con una velocidad de 5 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace la construcción de estos dos que se llaman vectores, los cuales interactúan en este caso sobre la trayectoria en este caso del bote, ¿sí? Se va a colocar siempre, es una cosa muy sencilla, muy fácil. Tendríamos que hacer lo siguiente: este vector o esta flechita que voy a colocar acá sería la indicación, aquí está el punto de partida, sería la indicación de la velocidad. O sea, este vector, esta flechita o este lado serían 20 kilómetros por hora. Y siempre donde termina uno, justamente donde termina uno, se coloca el otro, ¿sí? O sea, aquí colocaríamos entonces otro pequeño flechita, que sería justamente, en este caso, la velocidad del agua. Es decir, aquí tendríamos esos 5 kilómetros por hora, que sería el agua. Y entonces, con esto, vamos a calcular este lado de aquí. Discúlpenme que salga chueco. Esto sería, déjenme hacer la corrección porque sí está bastante desviado del objetivo. Sería algo parecido a este. Déjenme hacerlo un poquito porque no quiero taparles, pero bueno, tengo que hacerlo. Sería así. Esto que acabo de colocar aquí, esto sería lo que se le llama la velocidad resultante, ¿sí? ¿Qué es la velocidad resultante? Bueno, pues es lo que realmente ocurre producto de la acción de las dos fuerzas, ¿sí? La fuerza de nosotros, la fuerza del bote o de quien va avanzando en un sentido, y la acción del agua que va precisamente en ese sentido en forma perpendicular. El bote va para allá y el agua va para acá. Y entonces, como es obvio, no va a salir así, sino va a salir un poquito desviado, ¿de acuerdo? Esto que está a la dirección acá es lo que se le llama la velocidad resultante, es decir, vamos, lo que en realidad ocurre, ¿de acuerdo? Es una cosa curiosa. También lo podemos, esto ocurre también, ¿dónde lo vamos a identificar? Además de en el agua, cuando uno nada, pues creo que lo hemos sentido que vamos nadando y el agua nos va empujando, entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional para compensar esto o dejarnos llevar, pero obviamente no vamos a salir directitos al otro extremo de la alberca o de lo que estemos, perdón, del río. La alberca no se tiene, difícilmente se presentan corrientes, pero en un río sí tendríamos que movernos orientados con el empuje natural del agua, nos va a llevar en lugar de salir derechitos hacia acá, si el agua viene para aquí, nos va a llevar hacia este lado y vamos a acabar saliéndonos un poquito de la dirección. Eso es lo que está ocurriendo justamente aquí. Decía, también pasa en los aviones. El avión va en una dirección y si, por ejemplo, pasa una corriente de aire, por la razón que sea, de los fenómenos naturales que se presentan con mucha frecuencia, entonces el avión termina siendo desviado del rumbo original. Entonces ellos tienen que tomar las medidas pertinentes para poder tomar en cuenta la corriente del aire y llegar al objetivo, que eso lo vamos a analizar en problemas también un poquito más adelante el día de mañana. Entonces, bueno, tendremos aquí sencillamente un triangulito, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a buscar? Sencillamente lo que sería la hipotenusa. O sea, le vamos a dar el tratamiento a esta construcción, como lo es justamente un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto podemos identificar ahí. Entonces lo que vamos a hacer simplemente, insisto, es a calcular
la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Y para sacar el ángulo, porque como decíamos, el bote va de este a oeste, pero en realidad no va a moverse así. El bote se apunta hacia el oeste, pero producto del agua, de la corriente, se va a desviar un poquito y ese es el ángulo que vamos a denominar simplemente alfa, el cual vamos a calcular aquí. Entonces, esto es un problema relativamente sencillo, pero es lo que me va a permitir a mí abrir un poquito la puerta a una nueva vertiente de problemas que sean los de vectores, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver aquí, lo que vamos a calcular es sencillamente la hipotenusa, que va a ser lo que para efectos prácticos de nosotros va a ser la resultante del efecto de la velocidad del bote con la velocidad de la corriente del agua. Entonces, si aplicamos aquí, decimos por teorema de Pitágoras, tendríamos entonces que la velocidad resultante pues no es otra cosa más que la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y sabemos por defecto que esta velocidad al cuadrado, o sea, la velocidad, la hipotenusa al cuadrado, será igual al cuadrado, la suma de los cuadrados de los dos catetos, o sea, tendríamos aquí 20 kilómetros por hora al cuadrado más 5 kilómetros por hora al cuadrado, ¿de acuerdo? Este sería el cuadrado de los catetos sumados, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Sin embargo, como es obvio, no vamos a buscar la hipotenusa al cuadrado. Tendríamos, y lo vamos a hacer aquí, lo vamos a indicar, que es sacarle raíz cuadrada a toda la ecuación para que nos quede nada más la velocidad resultante sin la potencia acá, y del otro lado nos va a quedar entonces la siguiente operación. Tendríamos, voy a dejar aquí las unidades pendientes, serían 20 al cuadrado, pues eso nos da 400, más 5 al cuadrado, pues eso nos da 25. Voy a hacer, insisto, dejando pendiente las unidades porque al final de cuentas las vamos a sacar. Simplemente hacemos el 425, raíz de 425, como es muy obvio en la cálculo, tiene mayor chiste, 425, hacemos nuestra operación y esto nos da 20.61, o sea, la velocidad resultante es 20.6155 kilómetros por hora. Quiere decir entonces, en específico y en particular, que en este caso el efecto de la corriente del agua, digamos que lo hace ir un poquito más rápido. O sea, el bote va a 20 kilómetros por sí mismo, pero con el empuje que le está propiciando el agua, le está, digamos, subiendo su velocidad un poquitín, que este punto 61.55 de kilómetros por hora, que está un poquito más, es porque el agua lo va empujando. Pero el problema es que evidentemente no va a ir en la dirección de este a oeste, sino va a ir un poquito desviado. Entonces, para calcular este ángulo alfa específicamente, respecto del triángulo rectángulo que tenemos aquí, pues tenemos este valor de 5 que vendría siendo el cateto, digamos el cateto opuesto, y este que vendría siendo el cateto adyacente. Así que, bueno, pues con la tangente, porque tenemos el opuesto y el adyacente, vamos a sacar el arco tangente de ese valor de 5 sobre 20, es decir, el ángulo alfa será igual al arco tangente, es decir, la tangente inversa de 5 sobre 20, de 5 sobre 20, y bueno, pues entonces vamos a hacer nuestra operación, ya sabemos cómo, activamos Shift y tangente para que nos aparezca la notación de tangente inversa, ponemos un paréntesis 5 entre 20, cerramos el paréntesis, ahí tenemos el valor específicamente, ¿de acuerdo? Damos el igual y nos resultan, de acuerdo a esto, serían esto, me marca a mí, lo voy a dejar en forma de sexagesimal, son 14 grados, 2 minutos y 10.6
48 segundos. Este sería justamente el valor del ángulo alfa. Con esto lo que estamos diciendo es que el bote no iría hacia esta posición, sino va un poquito hacia arriba. A ver, vamos a deducir esta situación, por favor, para tener una respuesta. ¿Por qué le sacó raíz a BR? Porque estamos hablando de que este BR es la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Insisto, pues nada más aplicar el teorema de Pitágoras. Pero como tenemos velocidad resultante al cuadrado, pues lo que hacemos, no buscamos la velocidad resultante al cuadrado, sino simplemente la velocidad resultante. Entonces, para anular el efecto de la potencia del cuadrático, pues sacamos raíz. Pero si sacamos la raíz en un lado, tenemos que sacar raíz en el otro lado de la ecuación para no alterar el equilibrio de la misma. Y por eso nos queda esta operación. Aquí es el 20 al cuadrado, son esos 405 al cuadrado, nos da esos 25. Así que tendríamos aquí que la velocidad resultante sería simplemente la raíz cuadrada. Aquí no lo noté, pero bueno. Podemos agregar aquí el espacio, que esto sería igual a la raíz cuadrada de 425. Y bueno, al sacar raíz, pues nos da estos 20.61. Espero haber dado respuesta a la última pregunta por ahí que alcanza a ver de Andrea, ¿sí? Este valor sería justamente la velocidad resultante, ¿de acuerdo? Y en el caso de la tangente, ¿y por qué se multiplica la tangente de menos 1? No. Recordar, no es que se multiplique. A ver, si yo tengo aquí en este ángulo, estoy aquí en el ángulo alfa, dice aquí el cateto opuesto entre el adyacente, esa es la tangente, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que la calculadora nos permite dos cosas. Le pongo el ángulo y me da la función. Aquí lo que estamos haciendo es dándole la función, el cociente de 5/20, y estamos esperando que la calculadora nos dé el ángulo. Si estamos aplicando el arco tangente, si la función que no es que sea la menos 1, recuerden que por eso les insisto que esta es la forma en la que la calculadora lo entiende, pero no es una, como decir, no es una operación, es una forma de nomenclatura en la que ella te va a regresar el ángulo. Cuando tú le pones el valor de la función, te da el ángulo, pero eso se activa exactamente como te están contestando por ahí. En el caso de Zaira, efectivamente, tú le das el valor de la función y te da el ángulo. Eso fue lo que ocurrió aquí. Si tú le aplicas el arco tangente, o sea, shift y tan, la función tangente, aparece esto en la calculadora, y la calculadora está en este momento dispuesta a darte el ángulo, o el ángulo que corresponde a un valor numérico de la tangente de 5/20. Al aplicarlo, bueno, pues tienes este valor de 14 grados 2 minutos y 10.48 segundos. Ese es el ángulo que corresponde para una tangente cuyo cateto opuesto sería 5 y el adyacente sería 20. Espero haber dado respuesta a la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el ángulo, pero vamos nosotros a definir exactamente hacia dónde es que se va a mover este barco, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí coloco, esta sería digamos, la referencia hacia el norte de donde se va el agua, ¿no? Donde está orientado la brújula respecto a donde está el borde. Entonces, vamos nosotros a referirnos siempre se utilizan las referencias a partir de lo que podemos llamar como los polos principales o los polos primarios. ¿Cuáles son los polos primarios? Siempre el sur y el norte. ¿Y cuáles son los polos secundarios? El este y el oeste. Entonces aquí lo que vamos a tomar nada más es el ángulo, pero no referido de esta posición, sino desde el norte y hacia el polo secundario, que iría hacia el noroeste, evidentemente noroeste. Esa sería la forma de referenciarlo. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Bueno, si sacamos que alfa vale este valor, podemos asumir, bueno, simplemente por poner una nomenclatura, que este ángulo de acá le vamos a llamar beta. ¿Y cómo lo podemos sacar? Bueno, pues el ángulo beta, ya sabemos que alfa y beta, al estar formando aquí un ángulo recto, son complementarios. Entonces, podemos hacer simplemente la deducción de que beta sería esos 90 grados menos estos 14 grados
2 minutos y 10.48 segundos, ¿de acuerdo? Esto daría respuesta, perdón, sería el ángulo, perdón, que al que se movería, ojo, respecto del punto cardinal norte hacia el oeste. Así que hagamos, a ver, déjame tantito la operación. Tendríamos aquí esos 14 y fracción, le restamos los 90 y nos quedan, de acuerdo a la operación, lo estoy haciendo aquí en la maquinita, ustedes la pueden corroborar, el ángulo beta resulta ser de 75 grados, 57 minutos y 49.52 segundos, ¿de acuerdo? Espero que lo hayan hecho. Nada más es cosa de 90 grados, restarle estos 14 y fracción, todo con la calculadora de la forma sexagesimal y resulta este valor, ¿de acuerdo? Entonces miren, ¿cómo vamos a presentar nuestras respuestas, ¿de acuerdo? Vamos a recuperar aquí del enunciado nada más para cerrar este ejercicio. Dice, calcular cuál sería la velocidad del bote en agua tranquila y cuál sería la dirección que tomaría. Entonces, la primera respuesta sería la velocidad. Déjenme colocar aquí un poquito de espacio porque tenemos muy limitado la velocidad en agua y se refiere al agua tranquila para decir que no hay altibajos ni cambios, o sea, sino simplemente que estuviera la corriente, digamos, valga la redundancia, tranquila. Esa sería justamente la resultante que tenemos acá de 20.6155 kilómetros por hora y se movería, déjenme corregir, y se movería en dirección. Les recuerdo que la costumbre es colocar siempre el punto cardinal primario, que sería el norte o el sur, después el ángulo, que serían estos 75 grados, 57 minutos y 49.52 segundos, y hacia el oeste. O sea, hacia el norte, 75, etcétera, hacia el oeste. Siempre es la costumbre colocar el punto cardinal primario, el ángulo después y el punto cardinal secundario después. Ya sería norte, algunos lo ponen noroeste, tal dirección, pero la costumbre, lo digamos, la forma más ortodoxa es colocar primeramente el punto cardinal primario, el ángulo y finalmente el punto cardinal secundario. Ya saben que siempre son sur o norte, los puros primarios, y los secundarios son el este y el oeste. Esta sería entonces la respuesta a la segunda pregunta del enunciado, ¿de acuerdo? Espero haber dado suficiente claridad al ejercicio. Realmente es un problema sencillo. Numéricamente no hicimos mayor problema, pero lo que necesitamos es comprender la mecánica de los vectores y del efecto de fuerzas que actúan de manera simultánea. Todo lo hemos visto, lo hemos vivido. Imaginemos también cuando alguien, por ejemplo, jugando, no sé, al fútbol, por ejemplo, uno no le lanza la pelota al jugador, al compañero que va adelante, no se la lanza donde está en el momento, sino uno procura lanzarla un poco adelante de manera tal que coincida el momento que llegue el balón con el momento que llega el compañero, el jugador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Uno lo sabe, uno no lo siente, pero nuestra mente de manera automática hace esos cálculos, uno dice, no, yo cuando voy a ocupar vectores, todo el tiempo lo estamos haciendo en el juego, es crucial, o sea, sacar las velocidades del compañero, uno lo ve cómo va corriendo y uno le calcula, la mente lo hace de manera automática para que coincida la velocidad del pase con la velocidad del jugador y lleguen al mismo tiempo. Ese es un
Perdón, ese es un ejemplo de un cálculo vectorial. Sería también similar a lo que ocurre, por ejemplo, en el básquetbol cuando lanzas el balón, igual, procurando que llegue el compañero justamente a la velocidad. O también en el caso del fútbol americano, cuando ¿cómo se llama? El quarterback, si la memoria me falla, el quarterback, el mariscal, o no sé cómo dicen, lanza el balón exactamente igual y procura que llegue el balón justamente en el momento que el jugador va corriendo para que lo atrape y corra. Ya ven cómo hacen ellos sus anotaciones o como touchdown, no sé cómo le nombran esa cosa. No soy muy fan del deporte pero insisto, estos son ejemplos de los cálculos vectoriales. Estamos haciendo exactamente lo mismo. El barco va a cruzar hacia allá, el agua lo empuja hacia acá, de manera tal que el resultado final es ya tomando en cuenta el efecto de la velocidad del bote con la del agua, resulta que se mueve en esta velocidad, que es de 20 y fracción, y se mueve con esta dirección, a pesar de que el bote se oriente hacia el oeste, el bote realmente se mueve en esta dirección. Podemos sentar la costumbre, insisto, de que, ¿por qué el ángulo? Bueno, pues la idea siempre, vuelvo a repetir, es orientarlo respecto a los puntos cardinales primarios, que sería el norte y el sur, y el punto secundario, que será el este o el oeste. Entonces siempre hacemos esta especie como de nomenclatura: el ángulo, el polo principal, el ángulo y el polo secundario. Esta sería la respuesta. Espero haber dado respuesta y haber dejado lo más claro que se pueda este ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, siempre partir. Por eso nada más aquí, a pesar de que no lo teníamos indicado, nosotros hicimos la deducción del ángulo del valor de beta. Obviamente sabemos que por la figura que construimos, alfa y beta son ángulos complementarios y se suman 90 grados. Por eso hacemos aquí la sustitución, la resta, y obtenemos este ángulo, ¿de acuerdo? De beta. Y entonces con eso damos respuesta al problema. Y esto, en términos prácticos, sería justamente el final de nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna situación que necesite ser explicado o profundidad? ¿Alguna duda, por favor? ¿Ninguna duda? Es una costumbre, en respuesta a tu pregunta, Elizabeth, es una costumbre precisamente para evitar las confusiones. O sea, necesitamos, al igual que como en el caso de los ángulos, tomamos, por ejemplo, siempre en el sentido contrario al reloj, la rotación como valor positiva y a favor del reloj como rotación negativa. Entonces, esto de especificarlo de esta manera, en respuesta a tu pregunta, Elizabeth, es sencillamente porque es una forma de establecer un criterio de orden para que las referencias todos las entendamos en la misma lógica. O sea, no es que este ángulo esté mal, no. Está bien el ángulo y también está bien este. El asunto es, insisto, nada más para generar una estructura de orden que nosotros se nos acomoden todas las ideas y no tener confusiones. Ese es el punto nada más. No tiene ninguna otra razón. Pero vuelvo a repetir, para poder que todos nos entendamos. Por el asunto siempre de que cuando estamos enfrente, ya saben lo que ocurre. Si yo estoy frente a ti, te digo, viene un carro a la derecha, y entonces tú volteas respecto a cómo estoy yo, volteas hacia la derecha, pues ya te atropellaron. ¿Por qué? Porque obviamente el carro vendría por el otro lado. Entonces, para poder establecer un mecanismo de orden, ese es lo que se busca siempre, manejar siempre a partir de los puntos primarios. Y ojo, esto, como lo vamos a ver el día de mañana, esto tiene diferencias sutiles con la navegación. Esta es la navegación marítima. En la navegación aérea tienen otra nomenclatura que la vamos a analizar el día de mañana, ¿sí? Entonces, espero haber dado respuesta a esto. Por favor, la invitación es sencilla. Dejen al ratito en la caja de comentarios, en la caja de comentarios del canal YouTube. Ahorita que una vez que se instale el video, lo vamos a subir al grupo para que hagan su respectivo pase de lista. Así que, dado que no hay ninguna situación por ahí, esto, como dijo Porky, eso es todo, amigos. Así que, de momento, con sus likes, que se los encargo, por favor, también en los videos de YouTube hay que ponerle su respectivo like, por favor, ¿sí? Ahí ponemos nuestros super mega recontra likes y me encorazona todo lo que hacemos en el canal de YouTube. Así que, por el momento, hasta la vista, babies. I'll be back.